Catalogada por años como la viga maestra de la economía chilena, la industria del cobre sigue teniendo un peso específico significativo para el desarrollo de Chile, y este es precisamente el discurso del gobierno de Sebastián Piñera, categorizando la actividad minera en general como esencial para el desarrollo del país. Es cierto que lo es, pero en el actual escenario de pandemia por COVID-19, con casi 350.000 contagios confirmados y liderando las estadísticas de muertes en Latinoamérica, el discurso de Sebastián no es más que un argumento oportunista para justificar una vez más las maniobras despiadadas de los defensores del neoliberalismo. Es un hecho que la minería nacional representa una fuente importante de recursos para el erario fiscal y afectar su normal funcionamiento impactaría considerablemente el Producto Interno Bruto Nacional, las inversiones y los empleos directos e indirectos del rubro. Sin embargo, anteponer la productividad minera por sobre la salud y la vida de las personas es definitivamente un acto inhumano. El gobierno, convencido de priorizar el desarrollo productivo de la minería, autoriza desde el comienzo de la pandemia el desplazamiento del personal que trabaja en faenas mineras y empresas vinculadas a la minería. El resultado era previsible. Los contagios se cuentan por miles. Solo como ejemplo, en Codelco, la empresa más grande del mundo en la producción de cobre, se registran 9 trabajadores muertos y más de 3.200 contagios entre todas sus divisiones. A esto se debe agregar el alto nivel de contagios en las ciudades mineras de Calama, Antofagasta y Rancagua. Al respecto, las autoridades regionales y políticos de distintos sectores de las zonas afectadas, en su mayoría se pronunciaron en un comienzo tímidamente solicitando tan solo mayores medidas de seguridad para evitar la expansión de la enfermedad, pero con el aumento exponencial de los contagios se han visto forzados a exigir cuarentenas por 2 o 3 semanas. ¿Y qué dicen los líderes sindicales de las grandes empresas mineras al respecto? Básicamente lo mismo, argumentando que la falla principal se encuentra al interior de las empresas, culpabilizando a la administración por falta de medidas sanitarias. Lo contradictorio es, por un lado, los sindicatos amenazan con emprender acciones legales y exigir cuarentenas, y por otro, se firman acuerdos excepcionales votados por la mayoría de sus integrantes para la modificación de turnos de trabajo de 7x7, 14x14, asegurando la continuidad operacional de las faenas. La razón inmediata de esta situación se encuentra probablemente en el miedo al desempleo. Es verdad que es un mundo que goza de remuneraciones muy por sobre la media nacional, pero de todos modos, al igual que el resto de los trabajadores del país, el trabajo es una necesidad vital. A lo anterior hay que agregar un hecho importantísimo. La gran minería ha inmovilizado entre un 35 a un 40% de sus trabajadores. Sin embargo, la producción minera nacional prácticamente se ha mantenido intacta, es decir, se puede producir lo mismo con menos personal. Desde hace un par de años que el empresariado minero ha anunciado la necesidad de un salto tecnológico para la sustentabilidad del negocio, en consonancia con el discurso a nivel internacional de la aparición de una nueva revolución industrial que han denominado Industria 4.0. Esto responde fundamentalmente a la urgente necesidad de bajar los costos de producción e incrementar lo máximo posible las utilidades. Todo esto dentro del marco de la crisis mundial del capitalismo. La llamada Industria 4.0 es la profundización de la automatización de los procesos productivos, incorporando además lo último en los avances de las comunicaciones e informática, incluyendo la introducción de la inteligencia artificial. En definitiva, la incorporación de mayor tecnología en la minería se traducirá en una disminución importante de los puestos de trabajo, y esta situación lógicamente ya es visualizada con temor por los trabajadores. En cuanto a las cifras económicas, el cobre se mantiene con una leve alza, cotizándose cerca de $2,8 libra, probablemente debido a la paralización de muchos yacimientos mineros en el mundo, afectando la disponibilidad del metal rojo. Esto es un hecho que enorgullece al empresariado minero y políticos de gobierno, quienes destacan además el último IMASEC, el índice mensual de actividad económica minero, de más de 1,2% en contraposición al IMASEC no minero de menos 17%.
Con estas cifras, no dudan en advertir que la aplicación de medidas que frenen las operaciones mineras se traducirá en una debacle económica y social. Por otra parte, es interesante considerar las necesidades del mercado mundial respecto al suministro de cobre y otras materias primas exportadas desde Chile. A nivel mundial, la industria nacional produce el 27% del cobre y el 20% del molibdeno. Son cifras importantes y de interés estratégico para el primer mundo industrializado y en especial para la maquinaria productiva china, quienes demandan el 52% del cobre y el 33% del molibdeno de la producción mundial. En resumen, la posición del gobierno: las prioridades son la productividad minera y las cifras macroeconómicas. Después, la salud y la vida de los trabajadores. En el mundo de la política tradicional, tímidos a la hora de exigir medidas sanitarias más drásticas, probablemente debido a que en su mayoría su horizonte estratégico es administrar el sistema buscando permanentemente soluciones dentro del rayado de cancha del capitalismo. En cuanto al empresariado de la gran minería, orgullosos de las cifras actuales, el cumplimiento de los compromisos comerciales con sus clientes estratégicos y avanzando rápidamente en la introducción del salto tecnológico para bajar sus costos productivos y maximizar sus utilidades. Los trabajadores, por miedo al desempleo, terminan sometiéndose al empresariado firmando acuerdos para asegurar la continuidad de las faenas. El resultado probable de esta situación para los trabajadores del rubro: en lo sanitario, la continuidad de la enfermedad dejando aún más contagiados y muertos en su camino, hasta por lo menos la aparición de la prometida vacuna. En lo laboral, la disminución de puestos de trabajo parece ser irreversible. Finalmente, ante este escenario de profundas adversidades que afectan prácticamente todos los ámbitos de la vida, solo queda reafirmar una vez más que la única alternativa viable para la sobrevivencia y el bienestar de la especie humana es la lucha decidida por la construcción del socialismo. Sin duda, es el camino más difícil de emprender, pero es el único que terminará resolviendo de raíz los problemas fundamentales de nuestra existencia. Chile no necesita reformas, necesita una revolución.